el Perú, el sistema de pensiones enfrenta grandes desafíos que repercuten en la economía de millones de personas, como la informalidad en la que vive la mayoría o los constantes retiros de los fondos privados de pensiones. ¿Sabes cuántos peruanos reciben una pensión por jubilación o cuántos de ellos ya se quedaron sin ese dinero por retirar todos sus fondos? En Latina Te Explica te lo contamos. Según un estudio de CEPAL y tomando en cuenta la informalidad, una gran cantidad de peruanos solo realiza aportes durante el 36% de toda su vida laboral. Si yo aportara regularmente 40 años al sistema de pensiones, mi pensión promedio sería más alta que mi sueldo promedio. O sea, mi pensión sería más grande que mi sueldo. El gran problema, ¿cuál es? ¿Quién aporta 40 años? La pensión promedio de un afiliado a una AFP es de apenas el 39% de su salario, cifra que está muy por debajo del promedio de América Latina, que es del 67%, y de lo que recomienda la OCDE. El mismo estudio reveló que solo la mitad de los jubilados en el Perú recibe una pensión a su vejez. Según una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, al cierre del 2021, solo el 1% de afiliados a las AFP elige recibir una pensión mensual, pues el retiro de sus fondos les resulta más atractivo. La mayoría de personas usa esos recursos, ¿no? Los retira del fondo y los usa para otros fines. La discusión importante es si eso es mejor para el propio afiliado, ¿no?, que tener alguna suerte de pensión una vez que se pueda retirar. Sin embargo, muchos de ellos han optado por retirar el dinero de sus fondos y con ello pagar deudas o incluso iniciar un emprendimiento para así tener sus propias ganancias. ¿Pero qué tan beneficiosa es esta salida para ellos? Hay gente que conoce el mundo de las inversiones, que tiene negocios exitosos, que podría hacerlo. O sea, estamos hablando que 10%, y el otro 90 y tantos % que no tiene de repente ese negocio exitoso o esa posibilidad o ese conocimiento para hacer crecer el dinero a más de 10% al año. Pero otro gran problema, y de hecho el más latente, es la informalidad. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2023, en el Perú existe un 70% de informalidad que impide a muchos trabajadores ingresar al sistema financiero y tener acceso a un fondo de pensiones. Ante esta situación, es importante trabajar en medidas que fortalezcan el sistema de pensiones. Algunos expertos han referido que tras varios retiros de los fondos privados de pensiones, más de 2 millones de peruanos se han quedado sin un sol en sus cuentas. Además, ellos recomiendan garantizar pensiones mínimas y otros mecanismos para asegurar una jubilación para los peruanos. Y la reforma básicamente parte por 3 cosas. Además, primero, garantizar una pensión mínima, ¿no? Esto de que la gente cuando aporta 240 meses, con un mínimo, con ciertas condiciones, puede recibir una pensión mínima que sea incluso subsidiada por el Estado, me parece una idea genial. ¿No? ¿Cómo hacer que la gente que hoy día no tiene boleta, recibe por honorarios, pueda empezar a aportar, ¿no? De repente cuando paga algo, algún tributo, una partecita va, de repente se motiva a aportar voluntariamente y el Estado pone también la misma plata que yo pongo, ¿no? Eso es lo que se llama matching contribution. Ver la forma de incluir a los informales en el sistema de pensiones. La situación actual del sistema de pensiones en el Perú requiere de medidas urgentes y decisivas, y para ello se necesita contar con la acción y el compromiso de todos los actores involucrados.